Hola, muy buenas tardes. Saludamos muy afectuosamente a todos nuestros Facebook clientes en este nuevo programa de Bancaria TV, en el que hablaremos del desconfinamiento y los riesgos del paso a paso laboral. ¿Qué pensamos como trabajadores de iniciar el trabajo con normalidad en este periodo? Para conversar sobre este tema, tenemos como invitada a la presidenta de la Federación Nacional de Sindicatos de la Salud Privada, Gloria Flores. Hola Gloria, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Estás silenciada? Ahora Hola, sí, buenas ¿cómo estás, tardes, Gloria? gracias. Muy bien, gracias. Agradecida de esta invitación, agradecer a la Confederación Bancaria y a su presidenta Pamela Enrique, a Anita que han hecho todas las gestiones y a ustedes que están organizando este trabajo. Muchas gracias por compartir estas experiencias como trabajadores intersectorial. Gracias. No, gracias a ti, Gloria, por aceptar la invitación y ser nuestra invitada de honor el día de hoy. Muchas gracias por esa invitación de honor y la verdad que solo creo que es importante y valorar el tema de poder compartir experiencias entre trabajadores, porque yo no soy ninguna experta en nada, soy una trabajadora, una dirigente, mujer que sabe mucho de su trabajo y que evidentemente sabemos que hoy día en estos tiempos lo que más necesitamos es poder sensibilizarnos y sociabilizar las problemáticas que tenemos todos los trabajadores, independiente del sector, independiente del rol que hoy día tenemos. Eso, gracias. Eso, Gloria. Bueno, también nos acompañan los dirigentes de nuestro sector financiero. Saludamos a la presidenta de la Confederación Bancaria, Pamela Enríquez. Y también, además, dirigente del sindicato Banco BCI. ¿Cómo estás, Pamela? Buenas tardes. Hola Manuel, estoy muy bien, estoy muy contenta de este programa de conversación que miércoles a miércoles estamos haciendo ya hace varios meses. Abrimos este espacio con todas las inquietudes, con todas las preguntas que podían tener los trabajadores y trabajadoras en este contexto de crisis sanitaria, social y política. Entonces, estoy contenta también de que Gloria nos puede acompañar el día de hoy y también nuestro compañero Miguel de Sindicato Santander. Así que feliz, muchas gracias. Gracias, Pamela. Y bueno, ahí lo mencionó Pamela, también nos acompaña esta tarde Miguel Alderete, que es dirigente del sindicato número 1 de Banco Santander. Hola Miguel, ¿cómo estás esta tarde? Hola Manuel, buenas tardes Gloria, buenas tardes Pamela, buenas tardes a todos los compañeros y compañeras que nos siguen en esta transmisión de nuestro conversatorio de la Bancaria TV y agradecido nuevamente por esta instancia tan importante de poder conversar temas tan complejos en esta realidad, en este nuevo mundo, en esta nueva banca que se nos avisora. Así es que muchas gracias, ojalá sea muy provechoso para toda la gente que nos mira. Eso, gracias Miguel también por aceptar la invitación a este conversatorio. Gracias a ustedes. Bueno, desde hace unas semanas el gobierno está implementando el plan paso a paso para salir del confinamiento con el que enfrentamos la pandemia COVID-19, desde marzo en adelante. De hecho, hoy 7 comunas del país inician la fase 3, que es de preparación, previa apertura inicial. 4 comunas son de la región metropolitana, Las Condes, Vitacura, Ñuñoa y Providencia. Como dato, hasta la fecha asciende a 413.145 las personas contagiadas en este país, de las cuales 16.034 se encuentran activas. Es decir, pueden contagiar el virus y 385.790 se han recuperado. Las cifras de las últimas 24 horas se reportan 1.415 casos nuevos, de los cuales 926 corresponden a personas sintomáticas, 436 no presentan síntomas y 53 son personas sin notificar. Bueno, Gloria, para que empecemos el debate, ¿cómo ha afectado la crisis del COVID-19 a las y los trabajadores de la salud privada? De nuevo estás en silencio. Sí, ahí estoy. Bueno, decir que como trabajadora de sanitaria, y vuelvo a insistir en el tema, lo hablaba recién antes de comenzar en esto que en el conversatorio, instalar el tema del trabajador sanitario más allá que un trabajador del mundo privado, del mundo público, a propósito de que hoy día hemos tenido que salir todos
atender a los pacientes, a todos los pacientes contagiados, y la verdad que fue una tarea, y todavía sigue siendo una tarea que significó bastante incertidumbre, desconocimiento, evidenciamos todas las situaciones que enfoca o que tiene el mundo también privado, cuando la salud se enfoca desde un punto de vista más bien como de recuperación de la salud, más que tener una salud pública que se preocupe de todo, de prevenir la salud. Y me quiero detener ahí un segundo solamente para decir de que nuestra visión como trabajadora de la salud, como trabajadora sanitaria, es, y a través de la Secretaría de la Salud también, que nosotros como parte del mundo privado, ahí convergemos mundo público y privado, tenemos la visión de tener una salud pública que enfoque todos los temas, la prevención, el cuidado de la salud a través de buenas viviendas, de una buena educación, de capacitaciones que correspondan para los trabajadores, de higiene, ¿no es cierto? Eso habla de la educación que debiéramos tener todo, las viviendas, de buenas viviendas, de espacios de trabajo, de climas laborales confortables, todo ello enfocado en prevenir situaciones, enfermedades de riesgo, la alimentación, aquí el cuidado del medio ambiente. Entonces, eso enfoca la salud pública. A veces la gente solamente, o pensamos nosotros que la salud pública es solamente ir a atenderse a un hospital. La verdad es que esto, más allá de las políticas que sistemáticamente han estado entregando los gobiernos de las distintas tendencias, es que hemos perdido esta salud pública, esta prevención. Y yo por eso me detengo en hacer este punto de reflexión, y que hoy día con esta pandemia hemos tenido que estar todos los trabajadores sanitarios aquí defendiendo también nuestros derechos, porque se nos ha tratado un poco por una parte de insensibilizar el tema de sacar la parte humana del trabajador sanitario, pensando que somos héroes a todo evento, y la verdad es que nosotros decimos como trabajadores sanitarios que no somos héroes, somos seres humanos, y que así como nosotros privilegiamos, porque la labor y la vocación que tenemos de servicio es de cuidar a nuestros pacientes, de la misma manera queremos que también se cuide al trabajador sanitario. Ese es un punto importante, porque hemos sido sometidos o queriendo decir de que tenemos que salvar vidas. Nos tenemos que olvidar de que cada trabajador necesita sus tiempos de descanso, que tiene familia, que tiene que cuidarse, y más bien eso ha quedado enfocado a los propios trabajadores y trabajadoras. Por ahí decir un poco, me quedo hasta ahí, no sé cuántos son los espacios de tiempo, así que no quiero ahondar demasiado, pero eso es un poco la reflexión en grande, en macro. Claro, Gloria, justamente con este tema, como federación ustedes han denunciado que no se ha entregado información acerca de cuántos funcionarios han sido contagiados. ¿Es así? ¿A qué se debería esta falta de transparencia? Bueno, nosotros intuimos que también es porque hay mucha precarización, hay mucho... porque también nosotros podríamos, ahí como trabajadores, hemos tenido que estar nosotros pendientes de los datos. De hecho, nosotros justamente como sector privado instalamos en estos informes que hicimos semanalmente o de forma periódica, entregar estos datos solamente enfocados en 21 clínicas. Que esto también es parte de este sistema económico que hoy día está todo enfocado en la economía, y no podemos nosotros generalizar, y tampoco el Estado se ha hecho cargo de poder darnos estos datos concretos que son vitales para nosotros también poder prevenir y enfocarnos en aquellos lugares donde donde hay más pacientes o trabajadores contagiados. O sea, me explico, si yo veo que en X clínica o en X centro médico, como estoy hablando como sector privado, hay más foco de contagio, tendré que acercarme ahí con esos datos que tienen que ser transparentes para poder, ¿no es cierto?, ver qué es lo que está pasando, si fue falta de capacitación, falta de fiscalización, los EPP, los protocolos, que a propósito de eso nos llenaron de protocolos, todos los días cambiábamos de protocolo, y la verdad es que los trabajadores no estábamos preparados para este tipo, independiente que fuéramos público o privado. Lo mismo decir de cómo nosotros vimos en las distintas clínicas, los distintos centros, cómo se externalizó, y esa externalización nos hizo daño también.
Y lo explico de la siguiente manera. Se externalizó muchos trabajadores de las clínicas o de los centros médicos. Estoy hablando de la gente de higiene, de la gente de seguridad, de la gente, digamos, que eran vitales para nosotros, que los sacaron de atención clínica. Y son partes, son todo un proceso. Aquí nosotros como trabajadores y trabajadoras de la salud, nos hemos dado cuenta también, a propósito de la pandemia, yo creo que todos nos hemos dado cuenta de cuán importantes son todos los roles que se cumplen en los distintos trabajos. El rol es importante y no querer, se ha pretendido de dividir a través de estamento, especialmente el sector de la salud, es un sector altamente dividido y segmentado, que tiene muchas barreras, ¿no es cierto? Está el médico, está la enfermera, los técnicos en enfermería, la gente de higiene, pero aquí nos hemos dado cuenta que no los podían haber sacado estos trabajadores que son vitales y son fundamentales. Yo creo que eso también nos ha enseñado como sociedad que todos necesitamos ser reconocidos como trabajadores independientes del rol que nosotros cumplamos, en este caso, en el mío, en el servicio clínico. Sí, entiendo. Y por eso era vital que nosotros no tuviéramos que tuviéramos esta información que hasta el día de hoy no llega. Las clínicas las bajaban cuando ellos querían esta información. Tuvimos que defenderla y pedirla a las distintas clínicas. En algunas llegó de forma ordenada y periódica, no porque ellos quisieran, sino que porque los sindicatos estuvimos ahí, claro, presionando. Exactamente, presionando y trabajando en las mesas de trabajo de la gerencia, exigiendo, porque somos nosotros los trabajadores quienes sabemos de cada proceso productivo, y digo proceso productivo en las clínicas porque ellos también instalaron el negocio, entonces yo hablo del mismo tono. Proceso productivo nosotros lo conocemos y nosotros lo defendemos, y ahí ponemos en ese mismo, cada proceso, el derecho de los trabajadores en función de la atención de nuestros pacientes, que para nosotros también es vital. De la misma manera como cuidamos a nuestros trabajadores y cuidamos la seguridad de ellos, es que cuidamos a nuestros pacientes. Sí, bueno, nosotros siempre nos hemos enfocado en cada programa que hemos tenido acá en la Confederación, la importancia de la organización de los trabajadores. Y aquí una vez más vemos que es súper importante que los trabajadores se mantengan unidos, porque es la única forma de dar la pelea a estos empresarios. Así es, Manuel. La verdad Sí. que igual nos sentimos a través como federación, ustedes también, yo creo que como trabajadores bancarios y del sector de finanzas, lo ven también, porque aquí ha sido un trabajo gigantesco y hemos tenido que estar los sindicatos, han querido sacarnos, desaparecer, pero la verdad es que yo creo que cada trabajador o cada trabajadora ha reconocido más aún el valor del sindicalismo. Esta solidaridad, este abordar todos los temas y de tomar a todos los trabajadores en su real importancia, darle valor al trabajo, creo que ha sido vital, y creo que eso también lo tenemos que nosotros repartir y conversar y socializar con todos nuestros compañeros, con todas nuestras compañeras, independiente del sector. Independiente, porque insistir en el tema, independiente del sector. Así que yo valoro mucho esta instancia de poder estar conversando con ustedes, demostrando estos miedos, esto que ha sido de tener que enfrentar el trabajo diario, enfrentar este COVID, tener que estar bañándose a las compañeras para no contagiar a sus propias compañeras, llegar horas antes que no son visibilizadas, esas horas para poderse bañar y no contagiarse en la salida, lo mismo, para que tengan tiempo y no contagiar a sus familias, exigiendo los sindicatos seguridad, tener en el acceso y en el ingreso de las distintas clínicas, de los distintos centros. Entonces, estos miedos lo conversamos muchas veces con Pamela también en Unimujeres, donde también participamos y colocamos nuestra experiencia, porque aquí también hemos tenido que proteger a nuestros compañeros de enfermedades de más riesgosos, con enfermedades críticas, a las embarazadas, a las mujeres, también en el teletrabajo, donde todas nuestras compañeras administrativas, aquellas que pueden lograr el trabajo a través de a la distancia, también colocar aquí el tremendo tema y la tremenda carga de trabajo que ellas han tenido. Exacto, sí, bueno, acá hemos debatido ampliamente también el teletrabajo, que otro tema que tenemos que llegar con esta pandemia. Bueno, Pamela y Miguel, aquí los voy a pedir a ustedes que nos ayuden. Se están preparando las empresas para el desconfinamiento y volver a realizar el trabajo presencial en forma normal. Pamela, ¿qué cuidados crees tú que deberían ofrecer las empresas a sus trabajadores
para aumentar este cuidado? Ya. Bueno, antes que todo, también me quería referir a lo que decía nuestra compañera Gloria, que en relación a que la crisis sanitaria nos puso de manifiesto el gran problema que teníamos todos los chilenos en cuanto al aspecto de salud pública o de salud privada en nuestro país, lo deficiente que estábamos. También en materia de educación, porque a duras penas los niños han podido seguir sus clases en forma remota. También de seguridad social, de qué hablar con la seguridad social, donde vemos que los chilenos, todos los trabajadores y trabajadoras, a través de nuestros propios recursos, hemos tenido que salir adelante solicitando el seguro de cesantía, ahorros, endeudamiento. Hemos visto cómo los pobladores y las pobladoras se han organizado haciendo ollas comunes para ir en ayuda de sus vecinos. Entonces, yo creo que también hay que sentar las bases de que esta crisis sanitaria, más que crisis sanitaria, es una crisis a nivel general, social y económico. Entonces, en relación a eso, también nos tenemos que hacer la pregunta, ¿cómo vamos a abordar el retorno seguro a nuestros trabajos si no tenemos una locomoción pública adecuada? Si las distancias que nos separan desde nuestros hogares a nuestros trabajos son tan largas, de los tacos que se forman también, de toda esa dificultad que vamos a tener para ir retornando gradualmente a nuestros lugares de trabajo. Y también tenemos que pensar que las grandes empresas han tomado todos los temas que desde el Ministerio de Salud han bajado preventivos para el retorno seguro. Pero ¿qué pasa con las medianas empresas, con las pequeñas empresas, donde no hay una persona dedicada a este tipo de riesgo, donde no existen los protocolos? No hay Ya hemos prevencionista visto de riesgo. prevencionista de riesgo justamente, entonces va a ser muy complejo. Hoy día yo conversaba con una amiga que es prevencionista de riesgo, Cheri Alvarado, porque como decía Gloria, yo soy una trabajadora común y corriente, yo puedo ver desde mi punto de vista, desde mi sector, pero una persona que ha estudiado el tema de riesgo, ¿qué piensa de todo esto? Y ahí me dio hartos puntos que había que hacer notar, porque desde el punto de vista, por ejemplo, que me decía en el tema de las grandes constructoras, ellos han financiado test PCR para todos sus trabajadores que empiezan a ir a las faenas. Pero eso no lo podemos hacer de forma general en todos los trabajos ni en todas las empresas. También han financiado una locomoción privada de acercamiento a las obras, a la faena. Pero de la misma forma, eso no lo van a hacer todas las empresas. No todas las empresas o los empresarios y empleadores son responsables acerca de esto. Hay mucha gente que va a poner en riesgo su salud y su vida y la de sus familias en este retorno. Pero también tenemos que pensar que no nos podemos quedar para siempre en nuestras casas. Tenemos que salir adelante con esta crisis sanitaria, con esta enfermedad y tratar de protegernos lo mejor posible y exigir en nuestros puestos de trabajo que se implementen las medidas necesarias para que no haya mayor contagio. No es un tema fácil de tratar, porque no se puede decir que es blanco y negro o decir no hay que retornar a los trabajos, porque en realidad hay mucha gente que necesita trabajar, salir a la calle a buscar el sustento para su familia. Entonces tampoco podemos tener una mirada negacionista en cuanto a eso. Pero exigir, yo creo, a las autoridades y al empresario que desde sus bolsillos pongan todos los protocolos a disposición y todas las medidas relativas a seguridad de salud para sus trabajadores. Yo creo que eso es una de las principales situaciones que hay que fiscalizar, porque también en todo este tiempo se ha sacado a los sindicatos como órganos fiscalizadores y como organizaciones inherentes al trabajo.
Entonces, también tenemos que tomar el rol fiscalizador y empezar a exigir y a dar cumplimiento a todos los protocolos y normativas que existen al respecto. Y también exigir que se apliquen las sanciones y las multas a las personas, a las empresas que no acaten esta normativa, estas leyes. Entonces, yo creo que ese es el trabajo que tenemos en este minuto. Y empezar a analizar también cómo se van dando las cosas. Empezar a mirar también a otros países, por ejemplo, a países que ya han pasado hace muchos meses estas condiciones en Europa, que ya la gente está reclamando, ya no se quieren poner ni siquiera mascarilla. Entonces, también ver esa mirada internacionalista de esta problemática que nos está afectando en nuestro país. Claro, que no es solo nuestro país, es mundial, entonces también, claro, como dices tú, mirar también al vecino, mirar qué pasó en otros países es súper importante. Sí. Oye, bueno, y Miguel, a ti te quería hacer una pregunta. Bueno, hablábamos aquí ya de las empresas en todas las empresas. Ahora vamos más a nuestro rubro, a la bancaria. ¿Tú crees, has visto, se cumplen las medidas en las sucursales bancarias, estas medidas de seguridad? Mira, estos últimos días he hecho algunas conversaciones con colegas de todo Chile, desde Arica hasta Punta Arenas, y todos tienen realidades distintas. El colega de Punta Arenas me decía que ellos no han dado abasto, no han parado a trabajar en la parte operativa de 4 sucursales, 2 sucursales están haciendo la pega operativa con todas las herramientas de seguridad que el banco les provee, un poco tarde a lo mejor, pero las tienen ahí. Sin embargo, hay mucho miedo al traslado del trabajo a la oficina, perdón, del trabajo a la casa y de la casa a la oficina, lo mismo. Entonces, súper complicado eso es lo que manifiestan sobre todo los trabajadores. En Iquique lo mismo, en Iquique me han dicho, no hemos parado a trabajar, aquí toda la gente trabaja hasta las 8 de la noche incluso, y afortunadamente tienen colectivos, algunos van en auto, y va a depender mucho de cómo lo vea uno, como funcionario, tomar todos los resguardos pertinentes. Hacer el alcance, sí, que lamentablemente para los trabajadores, para el mundo laboral, el gobierno da el ancho a esta problemática tan brutal como esta pandemia, que es histórica en el mundo moderno, nunca hemos pasado algo similar a esto, y creo que lamentablemente, insisto, el gobierno está dando palos de ciego desde un comienzo de la pandemia, y las empresas han debido adaptarse a todos estos cambios que ha implementado la autoridad. Por ejemplo, hoy día no se entiende que personas que trabajan, que viven en una comuna, que están en confinamiento, tengan que desplazarse a otra donde no están en confinamiento. Entonces, ¿cómo lo hace el trabajador para llegar a su trabajo y después para volver? Las medidas que tiene que tomar de mutuo propio, y así también el cuidado cuando llega a la casa, como bien decía Gloria, lavarse, bañarse, la gente de salud, que eso es mucho, mucho más complejo. Pero todas esas cosas nadie las tenía previstas. Nadie las tenía previstas. Imagínense que hace una semana atrás, un par de días atrás, abrieron el centro del confinamiento. Se abrió un mall. Lo tuvieron que cerrar al cabo de una hora. ¿Qué va a pasar en los bancos? Si los bancos hay colas, filas de gente esperando afuera. ¿Cómo lo vamos a hacer? Entonces, esto va a depender mucho del empleo que pongamos todos, no solamente los trabajadores, porque lamentablemente estas cuestiones tan brutales como la pandemia, lamentablemente los costos los pagamos los trabajadores. Y creo que es el momento en que los empresarios busquen a los sindicatos y entre las partes acuerden mecanismos que posibiliten una llegada al trabajo en donde se respete el metro, la distancia, el distanciamiento físico, no social. Y eso, fundamentalmente, coordinar entre la gerencia de los bancos con los sindicatos que están a caballo en esta problemática, y poder juntos buscar alternativas para que el retorno sea seguro realmente. Sí, yo creo que ahí es importante mencionarle a las empresas que se acerquen a sus sindicatos, que no tomen medidas solos, porque los sindicatos son los que ven la realidad, qué es lo que está pasando con los trabajadores. Un dato, Manuel, cuando uno negocia en las empresas grandes como por ejemplo Banco Santander, siempre la gerencia nos da las gracias a nosotros los sindicatos, porque nosotros tenemos el feedback con la gente, estamos todos los días consultando, conteniendo, averiguando, arreglando, tramitando,
judicializando, etcétera. Y para estas cosas que son tan dramáticas como un confinamiento mundial, que se ha llevado vidas de personas, que tiene personas enfermas todavía, tenemos que buscar entre las dos partes alternativas que hagan el trabajo que realmente sea seguro. El colega en Punta Arenas me decía, por ejemplo, que ellos, en vez de bajar la gente que se ha enfermado, ha subido el aumento de contagio. Entonces ellos lo ven desde su perspectiva como trabajadores. Si la realidad de mi región da cuenta de que han subido los contagios, ¿cómo voy a salir a trabajar así libremente a volver a ver el trabajo? Normal, no puedo. Claro. No, y la patronal tiene que entender que el trabajador es lo más importante. Exactamente. Sí, Manuel. Bueno, sí, Gloria. Manuel. Dime. Perdón, sí, quizás también tomar el punto con respecto a lo que decía Pamela de la fiscalización. Creo que eso es una de las cosas fundamentales. Yo me haría especial cuidado ahí en esta fiscalización, porque esa información va a llegar de parte nuestra. Y ahí, más allá que cuando uno habla del sindicato, uno habla del sindicato y aquí tiene que ver también la participación de todos y cómo nos involucramos todos para podernos cuidar. Porque aquí no va a ser el sindicato, no va a dar abasto de andar fiscalizando todo. Entonces, cada uno, aquí donde tenemos la responsabilidad como trabajador organizado, que está dentro de un sindicato, cumplir también nuestro rol como socio y denunciar todas estas cosas que estén pasando, porque también se nos ha instaurado el tema, el autocuidado, como que somos los únicos responsables de todo esto. Y en eso hay una cultura también que tenemos que generar, de que este autocuidado es un autocuidado entre todos, incluyendo a la empresa también, porque ella es la principal responsable de todo esto. Porque si nosotros tenemos miedo, yo estoy hablando en el caso de trabajadores de la salud, o sea, todos los miedos que hay y todos los errores al final se han instaurado y ha sido consecuencia de que nosotros no hemos hecho bien el trabajo cuando nos contagiamos. O sea, usted no se cuidó, usted no mantuvo, pero el principal responsable de esto es el empleador, el Estado, en poder entregar los protocolos de forma oportuna, de poder dialogar para ver qué es lo que necesitamos, y yo creo que aquí se instaura y se necesita más que nunca el diálogo social, porque si no, aquí las empresas no sacan nada con querer todo enfocarlo en no perder, porque necesitamos hoy día, este es un tema también bastante importante que hay que ver, a lo mejor vamos a tener que, todos estos cambios que vamos a tener que hacer, pero tiene que ser con el diálogo, no en una forma autoritaria ni impositiva. Aquí vamos a necesitar, yo te digo, principalmente nosotros como trabajadores sanitarios, o sea, todo lo que antes nos demorábamos 15 minutos, hoy día nos vamos a demorar a lo mejor media hora, nos vamos a demorar una hora, solo trasladar a lo mejor un paciente, vamos a tener que tomar distintas medidas porque necesitamos, porque a propósito de esta pandemia, necesitamos cuidarnos y parece que esto se va a quedar bastante tiempo acá. Y por lo tanto, esto tendrán que preocuparse de cómo llegamos, que estos accesos sean seguros. Yo decía Miguel recién, el acceso a la locomoción pública nos da miedo, evidentemente, porque nosotros nos vamos a convertir en focos de contagio de nuestros mismos compañeros. Entonces, por eso que el autocuidado en ese sentido de responsabilidad, de cómo uno cuida al otro, ¿ya? Y también de la empresa, cómo también las patronales, cómo también ella y el gobierno se encarga de entregar estos accesos de forma segura, la información, como yo decía, transparente de cuántos trabajadores, dónde se produjo, la trazabilidad, el seguimiento de los trabajadores, las secuelas también. Si hoy día nos toma un rebrote o una nueva pandemia, lo que se supone que va a llegar en octubre, entre comillas, nosotros también tenemos que estar preocupados, por eso también tenemos que proteger esto. Tenemos que protegernos y tenemos que cuidar para que también podamos tener nuestros procesos y hacer todo lo que necesitamos, porque hoy día estamos de verdad en un momento histórico que estamos viviendo como sociedad y que tenemos que participar y tenemos que involucrarnos. Creo que eso es importante también, de hacerle sentido y responsabilizar a cada uno de los trabajadores organizados, no tan solo a los dirigentes y dirigentes, que aquí todos tenemos, que somos miembros de un sindicato, esa obligación. Y ayudarnos entre ayudarnos, nosotros. Sí. Exactamente. Sí. Oye, Gloria, volviendo a los trabajadores de la salud contagiados por el estrecho contacto con la enfermedad, ¿se reconoció el COVID como enfermedad profesional? Bueno, esa es
aquí no ha dado el ancho, sí, por eso que insistimos y por eso nosotros ya estamos más allá de trabajar con las autoridades que debieran estar encargadas de resguardarnos y protegernos. Nosotros hemos tenido experiencias, hemos visto cómo en algunas clínicas no se ha reconocido, a propósito que ellos tienen la facultad de poder dar licencias, no es como en el caso de otros sectores que tienen que obligatoriamente ir a la mutual en caso de contagio o con la seremía. Nosotros en las clínicas, por ellos pueden otorgar licencias. Y hemos visto cómo también no se ha reconocido esta enfermedad como de tipo laboral, sino que más bien en muchas clínicas se les entregó, a pesar de haber sido en el ejercicio de su trabajo, una licencia tipo 1, que lo que implicó fue que tenía que llegar después a la ISAPRE cuando fuera rechazada o la aseguradora fuera FONASA o ISAPRE, venía de vuelta, después recién ahí la tomaba la empresa nuevamente y la mandaba a las mutuales. Entonces, esto también ha sido un problema que hemos demandado como sector privado, que estamos en litigio con eso, que no lo hemos resuelto, no nos respondió ni la DT, no nos respondió ni la Suceso, no nos respondió en el Ministerio de Salud, así que hoy día estamos trabajando con el mundo académico para poder ver y proteger a nuestros trabajadores con las secuelas que también hemos visto que se han quedado nuestras compañeras y compañeros a propósito de haberse contagiado, porque sí hay secuelas, sí tenemos, y en eso tenemos que hacer un seguimiento y tutelar a estos trabajadores en protecciones para sus vidas, porque no sabemos también, esto es como pasó en algún momento con otras enfermedades, ¿no es cierto?, en que no se protegieron y que evidentemente que produjo consecuencias a posterior, como muchas de la silicosis, por ejemplo, que después de años también muchos se dieron cuenta de lo que está pasando. Bueno, hoy día nosotros aquí estamos y por eso que necesitamos seguridad en el trabajo, tener una buena previsión, evidentemente, porque seguramente que van a tener que salir muchos trabajadores, jubilarse, pensionarse, a propósito de una enfermedad, y vemos que también la seguridad social en este país no funciona. Así que, por lo tanto, por todas las luces vemos cómo hemos quedado desprotegidos, trabajadores sanitarios que estamos ahí en atendiendo a nuestros pacientes, y cómo también contagiamos a nuestras propias familias y a toda la sociedad. Así que la verdad es que yo creo que esto es un tema que no ha sido resuelto y que todavía tenemos que seguir defendiendo en todos los sectores, y tenemos que socializarlo para ver y evidenciar todos los problemas que hemos tenido como trabajadores. Así que esto no ha sido resuelto en algunas clínicas, pero algunas clínicas les cuento también que sí lo resolvieron y dieron licencias tipo 6, o sea, de enfermedad laboral, pero las rechazó la mutual. Así que al final esta cuestión ha sido como una rueda que se han pasado entre uno y otro la responsabilidad y nadie, exactamente. Y al final hemos tenido que estar nosotros hoy día. Yo conversaba hace pocos días con trabajadoras de la clínica donde yo trabajo y también pasaba lo mismo, que tenemos trabajadoras que de vuelta, que estuvieron un mes hospitalizados y hoy día están pagando ellas su tratamiento anticoagulante porque quedaron consecuencias de eso, de haber sido contagiadas por el COVID. Así que creo que hay harta materia, harto trabajo todavía, como decir, y por eso que vuelvo a insistir en el tema de que héroes no somos seres humanos que nos contagiamos y que hemos tenido que pagar los costos de esta pandemia, ya que el Estado tampoco, ni siquiera a los propios trabajadores sanitarios, a los que los mandó a tomar a los carros de bomba, que fueran a los centros clínicos a saludar a los trabajadores de la salud, no se han preocupado ni han tomado. Nosotros hace pocos días como Federación entregamos una carta al Ministerio, hemos entregado nos hemos convocado con distintos organismos que se suponía tenían que estar a cargo de proteger la seguridad y la vida de los trabajadores, y no hemos tenido respuesta. Así que no sé si con eso, Manuel, te puedo un poco graficar de manera sí, lamentable. Bueno, como decía Miguel, el gobierno no ha dado para nada el ancho ante esta pandemia. Así que, bueno, lamentable. Pamela, voy contigo ahora. ¿Qué resguardos pueden tomar los trabajadores que tienen que retornar a sus espacios de trabajo? Ok, mira, para que vean que yo hice mi tarea, yo consulté
a mi amiga previsionista de riesgo, ¿qué pasaba con esto? Ya. Entonces ella me contaba que existe una multa de hasta 60 UTM que pagan las empresas, los empleadores que no acatan las medidas o los protocolos sanitarios pertinentes. Por ejemplo, es muy importante, y para que lo sepan las trabajadoras y los trabajadores, que se fijen en su empresa, por ejemplo, no capacitar sobre el uso correcto de los elementos de protección personal para la prevención del COVID-19 a los y en los trabajadores. No adoptar el espacio de trabajo con las medidas adecuadas, los protocolos sanitarios y sectoriales. No incluir señaléticas dentro de las empresas. No demarcar el distanciamiento físico y dentro de los lugares de trabajo. Tiene que haber un protocolo de limpieza y desinfección de los ambientes del COVID-19. Esto lo dice el Ministerio de Salud. No entregar también, porque muchas empresas ni siquiera entregan los elementos de protección, como las mascarillas, como el alcohol gel. También es súper importante para las trabajadoras y trabajadores que están haciendo teletrabajo, trabajo remoto, que también se puede solicitar fiscalización si es que los empleadores no han hecho un pacto por escrito con estos trabajadores del trabajo a distancia o teletrabajo. Y también las empresas que no cuenten con un comité paritario, empresas de más de 100 personas. No contar con un departamento de prevención de riesgo, que en las grandes empresas es algo fundamental hoy en día. Todo esto para empresas más grandes o medianas empresas, más de 100 personas. También es importante que tiene que registrar la jornada del experto en prevención de riesgo en esta empresa. Y en el caso de las personas que se desempeñan en teletrabajo, la DT, la Dirección del Trabajo, puede sancionar el derecho a desconexión. Eso también hay que supervigilar y fiscalizar, y los propios trabajadores y trabajadoras tienen que exigir su derecho a desconexión. No entregarle por parte de la empresa la información sobre riesgos ergonómicos respecto a los trabajadores, por ejemplo, el mal uso de una silla, estar en malas posiciones durante tantas horas, eso también afecta a la columna y empiezan las enfermedades musculoesqueléticas. Para todas las personas que se están quedando con teletrabajo, trabajo a distancia. Y algo fundamental es tener actualizado el reglamento interno de orden, higiene y seguridad. Esas son las medidas que nos tenemos que fijar nosotros como trabajadores, como trabajadoras, que estén cumpliendo nuestros empleadores. Es como lo fundamental. Y bueno, fortalecer a nuestras organizaciones sindicales, inscribiéndonos en los sindicatos de nuestras empresas, formando sindicatos, porque en definitiva es la única organización que los puede apoyar a los trabajadores, a las trabajadoras en estos momentos, bueno, y en todos los momentos que se vulneren sus derechos laborales. Entonces, ese es el llamado también, acercar, fiscalizar, fijarse si se cumplen las normas, acercarse a sus dirigentes, a los sindicatos, para que se fiscalice que todo esté en regla y que podamos tener un trabajo seguro que no exponga la salud y la vida de nosotros mismos y de nuestra familia. Sí, sí, como lo mencionaba Gloria también, que los trabajadores denuncien las malas prácticas que encuentren en sus empresas, que se acerquen más a sus sindicatos. Eso es muy importante. Sí, mira, Miguel, te quiero preguntar, ¿crees que se puede volver a cometer los mismos errores del primer desconfinamiento en el país? Lamentablemente, Manuel, yo creo que sí. Se pueden volver a cometer los mismos errores, ya lo estamos viendo en las calles. Hoy me llamaron colegas del centro, que el centro está repleto de gente como si no pasara nada. Y es cosa de ver el metro, por ejemplo. Es cosa de ver el metro, cosa de ver las micros. Y lamentablemente eso no se previó con la suficiente detención. Es complejo. Creo que Pamela dijo cosas muy importantes de los datos que le entregó su colega de la previsionista riesgo. Yo creo que aquí el mejor fiscalizador tiene y debe que ser el trabajador, la trabajadora. En su puesto de trabajo son los mejores fiscalizadores. No somos nosotros, ellos son. Ellos tienen que reportar, ojalá los sindicatos, y por los sindicatos a través de la gerencia. Porque la jefatura lamentablemente también son funcionarios y muchas veces no levantan los temas arriba de la gerencia.
En un escenario ideal, si nosotros como bancarios, que estamos levantando hace ya bastante tiempo una negociación por rama, estas cosas se podrían estar conversando hace rato ya. Nosotros como Confederación de Sindicatos Bancarios, con la Asociación de Bancos, José Manuel Mena, para ir viendo todas estas temáticas que a nosotros nos complican el retorno seguro, supuestamente seguro. Hay gente que aquí, por ejemplo, dice, ¿cómo lo hago yo que tengo un hijo? ¿Cómo vuelvo a trabajar? ¿Con quién dejo a mi hijo si todavía los jardines infantiles y la sala cuna no se abren? ¿Cómo lo tengo que hacer en el transporte? ¿Cómo lo hago si después tengo que llegar a mi casa y tengo que abrazar a mi hijo y cuidarlo y alimentarlo y todo lo demás? Esas cosas, esas temáticas creo que nos corresponden a nosotros como dirigentes sindicales tratarlas con la contraparte. Pero tiene que haber voluntad justamente para buscar estas soluciones. Y creo, como estamos viendo hoy día, no la hay. Vuelvo a insistir, lamentablemente tenemos un gobierno sordo y ciego frente a esta realidad. Hemos visto cómo hoy día grandilocuentemente mostraron en la mañana cómo habían abierto los restaurantes. Entonces están invitando a que la gente vuelva a los restaurantes con todos los resguardos, por supuesto, pero ¿cómo decirle a la gente que tome los resguardos pertinentes por una cuestión que es cultural? Recién un colega, y yo soy cajero, entregó una información que para mí es gravitante. 2 personas cercanas a él habían fallecido por el manejo del dinero, porque pagaban todo con dinero. El dinero transporta enfermedades, la moneda. Siempre ha sido así, pero ahora, sobremanera con esto del COVID. ¿Cómo lo hacemos nosotros? ¿Cómo vamos a hacer ese trabajo presencial? No se ha conversado con los sindicatos de parte de la contraparte, cómo van a volver los cajeros a trabajar, las cajeras a trabajar, cómo va a ser ese tú a tú con los clientes, los ejecutivos de cuenta, lo mismo. Evidentemente, claro, tenemos los guantes, tenemos las cosas, pero vamos al tema cultural. ¿Cómo lo hacemos respetar a los clientes, a los funcionarios, en todo el orden de cosas, desde arriba hacia abajo? Creo que eso es lo que ha faltado, un poco de voluntad de parte de la gerencia. Insisto, un escenario ideal sería negociación por rama para justamente tratar todos estos temas. Lo que muy bien dijo Pamela, que era una lista enorme de cuestiones que deben cumplirse por ambas partes. Y eso lamentablemente hoy día no lo tenemos. Sí, sería muy importante aquí la negociación ramal, porque como dices tú, Vicente López se llama aquí el cajero que nos hacía la consulta. Correcto. Él dice, ¿cómo abordará Colega. la operación bancaria el problema que enfrentamos los cajeros que todos los días recibimos dinero? Pero lamentablemente nosotros no tenemos una contraparte. No podemos denunciar este tipo de prácticas. Entonces, por ahí sería ideal tener una negociación ramal y poder denunciar todos los problemas que tienen los trabajadores. Pero claro, a ellos no les sirve que estemos unidos. Entonces nos tienen desunidos. Entonces Claro. lamentamos esa situación. Sí. Gloria, volviendo contigo, hay denuncias de despido en las clínicas privadas, como es el caso de los 312 personas despedidas en la clínica Las Condes en el último periodo. ¿Bajo qué argumento las clínicas justifican los despidos masivos en una pandemia? Bueno, ellos acusan el tema de la insolvencia económica, de haber bajado, de haber aumentado sus gastos a propósito de entregar elementos de seguridad, de tener que cerrar pabellones. Ustedes saben que donde más ganan las clínicas o los centros privados son con las operaciones, con las intervenciones, ya sean procedimientos que requieran hospitalización o bien algunos ambulatorios. Entonces, a propósito de eso, ellos acusan insolvencia económica. Entonces, aquí nuevamente vuelvo al tema desde un principio. ¿Quién se puso con la salud de los chilenos? Los trabajadores del sector privado. Porque hoy día hemos tenido que estar nosotros, después de haber estado ahí con la salud de todos nosotros los chilenos, tener que estar pagando las consecuencias de que la clínica rente menos de lo que rentaba antes. Eso es. Y que también, yo creo que también es una estrategia, eso es a modo personal, lo he vivido y lo he reflexionado también, pensar que es una estrategia para generar también miedo a los trabajadores, porque hoy día todos las trabajadoras y los trabajadores tienen miedo y se sienten vulnerados a perder sus empleos. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Despiden, no les cuesta insensibilidad despedir un grupo de trabajadores, ¿no es cierto? Y sacarlos de su espacio, dejarlos abandonados después de haber estado toda la pandemia y despedirlos. No les cuesta, bajo el artículo de que, bueno, ellos llamaron, específicamente en el caso de la clínica Las Condes, llamaron a las personas que se quisieran acoger al retiro, ¿ya? Porque ellos pretendían
despedir gente, entonces querían, pero eso es también, nosotros estamos pendientes de eso porque no sabemos si esos puestos van a ser reemplazados. Porque seguramente que esos puestos van a ser, cuando necesitemos y cuando se vuelva, ya hoy día ya está abierto, casi todas las clínicas de nuevo están convertidas a sus espacios normales, porque ustedes tienen que entender que nosotros tuvimos que, todas las clínicas tuvieron que reconvertirse, los trabajadores reconvertirse, un trabajador que nunca había hecho noche tuvo que hacer noche, un trabajador que nunca había atendido a un paciente en una especialidad de UTI tuvo que hacerlo. O sea, aquí hay muchas funciones que tuvieron que hacer unos y otros que no les correspondía, porque teníamos que apoyar a todo el mundo clínico y a toda la atención, digamos, de salud. Y enfocado en eso, ellos solamente yo creo que están pretendiendo, por una parte, tratar de recuperar lo que perdieron a propósito de estos pacientes que no se atendieron y que no se operaron, y por el otro lado también generar una estrategia para poder despedir trabajadores y luego recontratarlos sin derechos, con menos sueldo y precarizarlo en el fondo. Creo que eso también es una estrategia y que las personas, todas las trabajadoras y trabajadores, puedan tener una cierta resignación a decir, bueno, por último, no me defiendo, no hago nada, que no reclame tanto el sindicato porque si no nos van a despedir, porque eso también es una lógica de mantener y una lógica individualista de la que hemos sido nosotros, que hemos estado inmensos, digamos, durante tantos años, una lógica de individualismo y enfocada en la economía. Pero también yo quiero rescatar acá que tenemos que cambiar, tenemos que salir de este estado de resignación que tenemos, de no luchar por nuestros derechos, de no defender nuestros espacios, porque en las clínicas yo digo, en las gerencias, cuando nos toca a nosotros también estar ahí, o sea, si hoy día no cuidan a sus trabajadores, no va a haber trabajadores y la economía todavía se va a ver más perjudicada porque no vamos a tener quien atienda a los trabajadores enfermos, a las personas enfermas, a los propios trabajadores de todos los sectores, ¿no es cierto? Hoy día hemos visto como en el mundo privado y público hemos atendido a todos los chilenos, independiente de su condición social, de todo, hemos estado ahí presentes. Y no se entiende estos despidos, no se entiende este enfoque en querer recuperar más de sus dineros, más de sus capitales a consecuencia de esta pandemia. La pandemia no la debemos pagar los trabajadores y las trabajadoras, insisto en eso. Y para eso necesitamos a trabajadores organizados, a trabajadores dentro de los sindicatos, y no estoy hablando de los dirigentes, sino en el rol que tiene cada trabajador y cada trabajadora en sus espacios de trabajo, como sociedad, cómo vemos que hemos tenido nuestras familias con gente despedida, con cesante, con gente que no tiene y que se sale, se arriesga a trabajar en cualquier cosa porque no tiene cómo comer. Y esas cosas las debe solucionar y tenemos que cambiarlas. Así que yo creo que hoy más necesario que nunca es que nos cuidemos, que protejamos este plebiscito que tenemos, porque necesitamos cambiar este modelo económico que hoy día lleva este país por tantos años. Gloria, y también mencionar las utilidades históricas que han tenido por años las clínicas privadas, o sea, bueno, no pueden ahora decir que no hay plata. Exactamente. Creo que todos hemos sido testigos, ¿no es cierto?, de cómo las grandes clínicas mantienen su infraestructura, cómo han crecido, ¿no es cierto?, pero también destacar el valor del trabajo de cada uno de sus funcionarios, de todo, y nosotros decimos las clínicas. Acá usted puede tener hoy día los mejores centros todos pueden con infraestructura, tener escáner y todo lo que implica la nueva tecnología, pero lo que no puede tener y adquirir son sus trabajadores comprometidos con la calidad de la entrega del servicio que nosotros entregamos, los cuidados. Y ese valor lo tiene solamente con los trabajadores. Y eso es lo que nosotros también debemos valorarnos, porque estamos sumidos. Yo creo que esto ha sido una cultura de verdad de asumir que tenemos que aguantar, que tenemos que sacar el turno, que tenemos que aguantar miles de cosas, y yo creo que así le pasa a todos los sectores. Nosotros, no sé, de repente no reemplazan a que ya no importa, pero saquemos la pega. Es como la cultura del chileno de ser sufrido y de tener que aguantar y levantarnos y todo. Yo creo que hoy día ya basta de eso y tenemos que asumir un rol más protagónico como trabajadoras, como trabajadores, y más consciente de lo que le pasa a todo el resto de nuestros compañeros, ya sea aquel que tiene trabajo y aquel que no tiene trabajo. Claro. Me quedo por ahí. Bueno, y además, sin mencionar a esos trabajadores que fueron a las clínicas
y se mejoraron, porque ahora terminaron enfermos el bolsillo. Entonces, así es, pues también, porque ellos también, esto no es gratis, no ha sido no, gratis para ellos tampoco, y la verdad es que hoy día, yo lo cuento también, se habla de flexibilidad, se pide flexibilidad a los trabajadores, yo estoy hablando, insisto, en mi mundo, en mi sector, primero era, no nos preocupemos, ¿qué está hablando Gloria usted de derechos de los trabajadores, de las trabajadoras, si estamos atendiendo la vida y estamos preocupados de la vida de todos, pero la vida de los trabajadores se va a quedar sin trabajadores si no nos preocupamos de ellos, de como que tengan un acceso seguro y estamos todos contagiados. Hoy día ya no es enfocado en los contagiados, es atender a aquellos pacientes que no se atendieron en el tiempo pandemia. Estoy hablando de los pacientes crónicos, que no llegaron, los cardiológicos, que no llegaron los pacientes, digamos, a someterse a los distintos tratamientos. Entonces, ahora están pidiendo flexibilidad, que extendamos nuestros horarios, que no nos pasemos porque la clínica está complicada. Entonces, en esa cuestión vamos a estar todo el tiempo, o sea, enfocados en la economía y no preocupándonos de la salud también, porque evidentemente que aquí nos va a tomar un rebrote y nos va a pegar a todos, porque nos va a tomar más golpeados. Va a ser peor que en la pandemia, porque nos va a pillar y nos va a tomar a todos, incluyo todos los sectores, a los trabajadores cansados, a los trabajadores con más miedo aún, con más incertidumbre, porque ni siquiera hemos solucionado los problemas que tuvimos de la pandemia, menos vamos a creer a llegar a un rebrote. Yo creo que en esto tenemos que ser súper categóricos y defender nuestros derechos y decirle a cada trabajador y a cada trabajador que se involucre, que también sea partícipe. La primera coraza, el primer golpe que recibe, el que acusa, es el propio trabajador. Y por lo tanto, esa función es la que hoy día tenemos que, lo que tenemos que crear esa conciencia en nuestros propios compañeros. Sí, es lo que necesitamos. Sí. Sí, Gloria, totalmente de acuerdo contigo. Pamela, bueno, cortito, que ya se nos está acabando el tiempo. Las mujeres se verán perjudicadas con esta vuelta a la vida laboral, sobre todo aquellas que tienen niños pequeños y en edad escolar, porque no hay sala cuna ni jardines habilitados, pero están pensando ya en habilitarlos. ¿Crees que sería un riesgo someter a los niños a un posible contagio en estos espacios? ¿Cómo crees que deberíamos darle una solución a este problema? Ok, mira, primero que todo me cargó la pregunta, porque ¿por qué las mujeres nos debemos preocupar de esto? Solamente las mujeres. Yo creo que la sociedad en su conjunto se debe preocupar, Exacto. porque somos una familia, a veces monoparental, pero tanto hombres como mujeres tienen a su cargo niños pequeños o niños de diversas edades. Entonces, hoy en día lo que se está viendo es una crisis profunda, una crisis de los cuidados, donde se ha depositado el cuidado de la sociedad en los hombros de las mujeres. En esta crisis nosotras estamos cansadas de hacer trabajo doméstico, trabajo de cuidados, trabajo no remunerado y también al mismo tiempo remunerado. Entonces yo creo que la estructura de la sociedad chilena se está cayendo a pedazos. Por eso es importante hacer un nuevo pacto social, donde todos estemos involucrados, donde todos tengamos nuestros derechos y nuestros deberes también. Pero yo creo que ese es el llamado a que todos nos hagamos partícipes de este cambio. No tan solo las mujeres, porque las mujeres en esta crisis nos hemos visto sumamente afectadas. Muchas de nosotras van a quedar con enfermedades, puede ser musculoesquelética o también depresiones por la carga laboral. Muchas mujeres también desertaron de sus trabajos porque no se vieron capacitadas para poder seguir adelante con bebés pequeños, con niños pequeñitos y tomando unas jornadas laborales extensas. Entonces, esa es la preocupación también hoy en día. Fuimos las primeras en irnos de nuestros trabajos y tal vez vamos a ser las últimas en volver, porque como bien tú decías, no hay colegios, no hay salas cuna, no hay un sistema de seguridad social para los y las chilenas. Entonces, ese también es el llamado, a que este 25 de octubre vamos en conciencia a votar por el apruebo, convención constitucional,
para que tengamos un nuevo pacto social y empecemos entre todos a salir adelante de estas dificultades que nos vimos envueltos en tan pocos meses y tan dramáticas. Sí, Yo creo que hacer esa es cambio y la cambio situación. real. Ahora, si tú me preguntas si hay un riesgo en que vuelvan los niños, por supuesto que hay un riesgo. Hay un riesgo inminente porque no hay vacunas, no hay nada que los pueda salvar de este contagio. Claro que tal vez los niños no se van a enfermar tan gravemente como sus papás o sus abuelos, pero son un factor de riesgo, y también sus profesores, porque también pueden contagiar a sus profesores, a las tías del jardín. Entonces hay que tomarlo con la responsabilidad que corresponde, y yo creo que ya este año no es posible una vuelta Claro, así como a las dices tú clases. también, los niños a lo mejor no va a ser tan grave para ellos, pero sí ellos van a traer el virus a las casas, donde están los abuelos, están los adultos, claro. Entonces, preocupante. Claro, y eso es lo más grave de la situación, porque un adulto, y sobre todo con enfermedades preexistentes, se enferma gravemente, y como vemos que la salud de nuestro país es un negocio, entonces uno tiende a ir a los centros de salud privados porque tiene el concepto que ahí te van a poder atender mejor, porque la salud pública ha sido desmantelada en los últimos años. Entonces Exacto. Tú te acercas a una clínica, te vas a mejorar, como tú decías, pero vas a quedar endeudado en millones de pesos. Entonces, también eso que estamos pensando, y ya basta de ver en nuestro país que todo se soluciona con bingos, con completadas, con ayuda de los vecinos, con rifas. Eso no es seguridad social. Nosotros necesitamos una real seguridad social. Ya no queremos ver tampoco viejos de 80 años como colegas nuestros en nuestros trabajos, porque sus pensiones son de miseria. Entonces, claro, todo eso tenemos que hacer un reformulamiento, y todo esto que nos conflictúa hoy en día, asumirlo y cambiarlo en una nueva constitución. Claro, no, y además viendo la ISAPRES también con utilidades todos los años históricas, entonces terrible. Sí. Oye, bueno, y además viendo un gobierno que tiene, y por eso que tenemos que cambiar esta constitución rápidamente, porque vemos también cómo los presupuestos, tal como lo decía Pamela, cómo han desmantelado el sistema público de atención de salud, ¿no es cierto? Y hoy día estamos viendo, yo también dice hincapié en cómo aquellos enfermos, pacientes de enfermedades de riesgo, digamos, crónicas, no se habían atendido. Eso también llevémoslo al mundo público. O sea, si ya teníamos una larga espera, ¿no es cierto?, en distintas etapas del proceso hospitalario de los pacientes en el área pública, hoy día ni siquiera tampoco se está contemplando en el presupuesto del área pública estos pacientes que no han sido atendidos. Entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener menos pabellones, vamos a tener menos atenciones, la atención primaria, y todas esas cosas no las están previendo. O sea, aquí no hay responsabilidad. ¿Qué es lo que va a terminar haciendo ese enfermo crónico yéndose a una clínica privada? Exacto. ¿Y qué está pasando en las clínicas privadas? Están despidiendo a trabajadores para contratarlos con menos derechos, y que además están externalizando muchos de los servicios de los trabajadores. Entonces, al final, todo esto es un negocio concertado con una política enfocada solamente en la economía y no en la protección de cada chileno y de cada chilena. Así que yo creo que en solo ganar. Tenemos que cambiar, exacto. Quieren ganar abajo cualquier costo. Oye, Miguel, cortito, ¿cuáles son los temores que existen por parte de los trabajadores para un retorno a la normalidad laboral? Yo creo que lo fundamental, miedo a perder el empleo, miedo a contagiarse, miedo a que se contagie y no saber que está contagiado y contagiar a los seres queridos. Por eso quiero, refrendar un poco lo que dijo Pamela y Lore también de el 25 de octubre, una oportunidad importante que tenemos los chilenos en este momento histórico que estamos viviendo, en esta convulsión que tenemos, de votar una nueva constitución para empezar a cambiar la historia tan trágica que hemos tenido estos últimos años los chilenos y las chilenas, donde todo es negocio, la salud, la educación, la vivienda, el trabajo, etc. Un dato puntual también, esta pandemia ha generado que hoy día muchas jefaturas se sientan con la fuerza de controlar a los trabajadores por el WhatsApp, los días sábados, los días domingos, a las mujeres, mañana temprano a reunir in situ para preparar en la semana, cómo están las ventas. Hay trabajadores que están hoy día en las casas
con el tema de enfermedades persistentes. Esos trabajadores son los que más miedo tienen a perder el empleo. Efectivamente, hoy día las empresas, los bancos le han garantizado el sueldo, pero están con un miedo atroz de perder el empleo, sabiendo que muchas enfermedades la han tomado, la han contraído estando de funcionario en el banco. Claro. Entonces, después de 20, 30 años en el banco, pucha, está con el miedo hoy día de perder el empleo por esta cuestión que lamentablemente no depende de él, porque la pandemia es mundial. Entonces no tenemos no tenemos más herramientas. Una pregunta también súper atingente hoy día que hacerse. ¿Qué pasa con la CUT? ¿Alguien ha visto a la CUT en estos días o no? En estos días de pandemia, ¿habrá algún comunicado que refrende lo que nosotros los sindicatos decimos respecto del gobierno, que solamente da palos de ciego y no es capaz de solucionar los problemas que le afectan a los trabajadores hoy día en tanto transporte? Por ejemplo, la negociación por rama, lo que hablamos delante. Hay colegas de bancos donde la empresa se hizo cargo de los problemas y le está pagando transporte. En el Santander, por ejemplo, no lo hacen. Y los bancos siguen ganando plata. O sea, aquí las utilidades siguen siendo monstruosas. Ni hablemos del retail, o sea, una cuestión que no van a caber los números en un papel. Se nos acabó el tiempo, días, Miguel. Increíble cómo pasó la hora. Quedan muchos temas pendientes. Agradecemos a Gloria por la participación. También queremos saludar a los que nos están viendo, a Karen, a Viviana, a Lilian, Marco, Javier, a Alfonso, a Vicente López, que también lo mencionamos. Bueno, y muchas gracias por acompañarnos. Queremos dejar invitados a todos que nos sigan a través de las redes sociales. Y bueno, ya lo mencionamos, faltan 53 días para que vayamos a votar y podamos, ya después que todas estas problemáticas sean historia, y empezar desde cero. Mano, una cosita, un ratito nomás. Solamente para despedirme, por favor, a los camioneros les pido más un poco de corazón, más de humanidad, más cabeza, porque no pueden desabastecer al país por una cuestión que les afecta a ellos. Eso es lo primero. Y lo segundo, dar también las gracias a la gente que está atrás de las cámaras nuestras, Javier Márquez, Ana Muga y Gonzalo. Sí. Gonzalo y John. Gonzalo y John también. Muchas gracias al equipo. Sí. Así que, Gloria, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes también, este espacio de compartir, de poder de socializar nuestros problemas como trabajadores y trabajadoras, y yo creo que este es el momento de sensibilizarnos todos con los problemas del otro. Así que muchas gracias también por esta oportunidad, Manuel, Pamela, muchas gracias también, y también Miguel de haber estado en este espacio. También gracias, a todos quienes hicieron posible esto. Gracias. Gracias Manuel, gracias Pamela, y no para los camioneros. Basta. No. Y más participación de los trabajadores y trabajadoras, involucrarnos más. El fiscalizador número 1. Eso. Sí. Así que a todas las trabajadoras y trabajadores los esperamos el próximo miércoles a la misma hora en un nuevo debate tan interesante como este. Muchas gracias. Chao. Gracias. Chao. Chao, gracias. Chao.